Nuestro padre volvió con el ganado, quiso entrar a casa y no le vimos. Se lo llevaron a la Rínaga directo, no le vimos. Y yo no sé cuántos meses estuvo, no te puedo decir los meses, pero yo que me acuerdo que a nuestro padre le mandaron a casa y durmió en casa, y yo me acuerdo como si fuera hoy, que tenía media cara como un monstruo. Se conoce que había dormido no sé cuántas horas después de venir de la Rínaga, y le habían picado los mosquitos, y yo me acuerdo a mi padre de una cara como un monstruo. Y entonces desde ese momento, como ya estaba ya desahuciado de que no podía vivir allí porque ya sabes que le destituyeron de su puesto, pues empezarían mis hermanas a buscar piso, porque yo me acuerdo de ir de la mano con una hermana mía, porque recuerdo como cuando entraron los guardias civiles, entraron a casa y requisaron nuestra casa. Y yo me acuerdo que se llevaron algo, porque yo luego a mis hermanas les he oído que se habían llevado todas las telas que tenían mis hermanas, porque eran modistas, las dos mayores, eran unas buenas modistas. Se conoce que tenían telas de la gente que les había llevado para hacer vestidos y desaparecieron. Y allí estuvimos hasta que ya salió nuestro padre de la cárcel